tal? ¿Cómo te va? Estamos en una nueva edición de Voces y Agendas, como siempre, por realpolitik.tel, donde se expresa el tercer sector, donde se expresan todas las organizaciones sociales, y de hecho han desfilado organizaciones sociales de todo tipo, con distintas inquietudes, distintas demandas, generando agenda en los medios con sus inquietudes. Por ejemplo, bueno, hablamos de inquietudes sociales y hay de todo tipo, hay que justamente ser un poquito más específico. Pero a quienes nos vamos a referir ahora, a quienes vamos a entrevistar ahora, es un dirigente muy interesante en cuanto a los postulados que pregona. Yo puedo decir que es una organización social de sueños para la República, creo que no me equivoco, una organización social de sueños para recuperar al país en cierta medida, donde por ahí se puede no coincidir en la ideología, pero creo que en las finalidades de poder mejorar, de hacer progresar al país, creo que estamos todos en el mismo tren. En este caso, en vez del mismo tren, como se trata de un foro para recuperar la industria naval, estamos hablando del mismo barco. Estamos con Martín Ayerbe, que es presidente del Foro Naval Hipólito Bouchard, a quien le damos la bienvenida aquí en Realpolitik. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Martín, ¿cómo andás? Bueno, me alegra mucho tu presencia. Hacía rato que queríamos traerte justamente aquí al canal. Y bueno, esto es un poco de sueños, pero si hablamos de sueños también tendría cierto formato de debilidad, con lo cual yo creo que estás muy firme en tus convicciones, como para proponer lo que propones. Y podemos empezar un poquito por eso. Te pedimos un título respecto de el Foro Naval Hipólito Bouchard. ¿Qué propone como sueño para la Argentina? Bueno, nosotros somos una organización libre del pueblo que impulsa la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, dado que el 63% del territorio nacional está en el mar, 2.800.000 kilómetros cuadrados de espacio en continente americano, 1 millón de kilómetros cuadrados en continente antártico y 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino. Esta condición marítima de la Argentina a partir del año 2009 hizo que la Argentina creciera, pegara el estirón, y es irreversible la condición marítima del país, y eso requiere atender las cuestiones marítimas y navales con un ministerio que pueda desarrollar una política de navegación de ultramar, de desarrollo de astilleros, de construcciones navales, y que también desde ese ministerio se aborde la cuestión pesquera, de recursos hidrocarburíferos y minerales del Atlántico Sur, y también la cuestión de la proyección antártica de nuestro país en lo que constituye todo el territorio del espacio marítimo argentino. ¿Hay modelos así en otros países de un ministerio que tenga esa complejidad como base para atender? Los ingleses. Los ingleses, sí. Claro. Pero su poder es la Royal Navy. Claro, está bien. Pero donde un poco se confunde o se conjuga lo militar con lo productivo privado, se tiene esa apertura o esa forma de entender lo que sería el cuidado de los intereses marítimos, digo, ¿no? Nosotros necesitamos un ministerio porque desde allí, dándole rango ministerial, eso ayuda a la conciencia marítima del país, y hay un área específica del Estado argentino que promueve las cuestiones marítimas y navales. Si no, queda librado a la libre iniciativa de los argentinos, como es nuestro caso, de las organizaciones libres del pueblo, que son parte de la política argentina desde que Perón las denominó así. Pero, o como fue la Fuerza de Orientación Radical de la joven Argentina Forja. Pero no son suficientes. Son necesarias las organizaciones libres del pueblo, pero no suficientes. Entonces, tiene que haber una política de Estado, y para que la política de Estado tenga la envergadura necesaria, tiene que ser un ministerio a partir de que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, como la Subsecretaría de Pesca, están escindidas en los ministerios de Agricultura y en los ministerios de Transporte. Claro. Entonces, necesitamos una política de unidad en términos marítimos que abarque la totalidad de los temas que hacen a la Argentina marítima del siglo XXI. Bueno, a mí siempre me atrapa entre tantas propuestas que hace el Foro Naval Hipólito Bouchard, que después sobre el final vamos a explicar ese homenaje al gran corsario Hipólito Bouchard, pero es el tema de recuperar la flota mercante para la República Argentina, que bueno, ha sido orgullo durante décadas y que bueno, ahora queremos que deje de ser historia del pasado para poder recuperarla. ¿Por dónde podemos empezar, Martín?
por el principio como tienen todas las cosas. La flota mercante la crea Manuel Belgrano, allá por el 1810, antes de que la Argentina fuera una república, en los inicios de la patria. Porque en ese momento Belgrano crea la Escuela de Náutica para preparar a los marineros, a los capitanes, a aquellos navegantes argentinos que tienen que colaborar con el esfuerzo de liberación de la Argentina y el continente a través de la Marina de Guerra, pero a través de la Marina Mercante. Y como reza la máxima de Manuel Belgrano, que es: los recursos del Estado productor viajan en los recursos del Estado navegante. Entonces, la producción de los estados, de las naciones, siempre va a estar en manos y va a ser dominada por los estados que navegan. Y aquellos estados que no navegan van a ser subordinados a la estructura colonial que propone el imperialismo. Entonces, tempranamente hay una línea antiimperialista por parte de Belgrano en la definición de la política marítima del país. Luego de ello, con el corso argentino, con Hipólito Bouchard, la Marina de Guerra y junto con el almirante Brown adquiere una relevancia trascendente, y esa Marina de Guerra junto con la Marina Mercante es la que permite el abastecimiento del paso de Chile al puerto del Callao en el Pacífico. Luego con Rosas hay una Marina Mercante de bandera nacional en la cual se priorizan las cargas transportadas por buques argentinos. Hay un incipiente principio de reserva de carga que hace el restaurador de las leyes, el gaucho don Juan Manuel de Rosas. Luego, pasando al siglo XX, con Perón, se crea la Flota Argentina de Navegación de Ultramar y la Flota Mercante del Estado. Entonces, esto Perón lo hace porque da una respuesta geopolítica a los norteamericanos que pretenden hacernos pagar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como ya nos habían hecho pagar la Primera. Entonces Perón lo que establece es una respuesta geopolítica frente a la afirmación de Hutchinson, su comité especial de posguerra en la Segunda Guerra Mundial, donde se dirige al Parlamento norteamericano, el secretario de Estado, y define que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, la prosperidad que ha permitido el pleno empleo en los hombres y las mujeres que se han sumado al esfuerzo productivo producto de la guerra en los Estados Unidos, un aumento del 30% del poder adquisitivo de la masa obrera, y que el 50% de la riqueza mundial le pertenece a los norteamericanos, que son apenas el 6% de la población, esto va a cesar. Y que la manera de sostenerlo es, finalizada la guerra, invadir los mercados internos de las naciones del mundo. Entonces, frente a esa agresión por parte de la política norteamericana, de su Departamento de Estado, Perón responde con una respuesta geopolítica que es: en la Revolución del 43 se crea la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, la Marina Mercante del Estado. En el 46, cuando Perón gana las elecciones, se crea el Plan Siderúrgico Argentino, SOMISA. En el año 47 se crean empresas del Estado que empiezan, además de nacionalizar los ferrocarriles, empresas del Estado estratégicas que empiezan a desarrollar a la Argentina, como ser el astillero Río Santiago, como ser la Comisión Nacional de Energía Atómica en el 50, como puede ser la estructura de las fabricaciones militares, que son fábricas creadas por Perón en ese momento, a partir de la tecnología de desarrollo de ese tipo de plantas por los suizos. Entonces hay un plano geoestratégico del desarrollo en el plano de la siderurgia con SOMISA, en el plano de la Marina Mercante, cerraba, digamos, todo, ¿no? En el caso de IAM, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que es la que desarrolla la industria liviana en la producción de aviones, autos, camiones, motos, tractores y motores aeronáuticos indio, gaucho a pistón, y Derwent 5 y Rolls-Royce bajo licencia inglesa en lo que es reactores, turbinas a reacción. Entonces, esa respuesta geopolítica de Perón es la que permite preservar el mercado interno argentino con producción nacional y valor agregado nacional y trabajo en el país. Y es la Marina Mercante la que realiza el verdadero intercambio del comercio exterior. Porque cuando Perón crea el Instituto Argentino para Promoción del Intercambio, que es el IAPI, que compra la totalidad de la cosecha, que le da precio sostén al productor, que le da seguro contra la sequía, contra las plagas o contra el granizo, y que aunque pierda la cosecha, el pequeño productor
puede Tiene como un continuar seguro. porque tiene un seguro que la cosecha se le paga igual. Claro. La entregue o no la entregue, la cosecha se le paga igual, porque la intención no era que nadie se funda, sino que todo el mundo pueda trabajar y prosperar. Entonces el Estado se hacía cargo del quebranto en el caso de que hubiera un fenómeno climático contrario que pudiera afectar los rindes de producción. Y se entregaban tractores a cambio de quintales. Entonces el IAPI fomentaba a través del intercambio la compra de la cosecha y la tecnificación del campo en ese momento. Y la sustitución de importaciones. Ahora, esta sustitución de importaciones tenía un brazo logístico, porque mientras los buques mercantes argentinos colocaban la cosecha y los productos argentinos en el mundo y defendían el valor, como en el caso del precio de la carne, como lo explica Perón, que los ingleses nos pagaban $250 la tonelada, cuando en el mercado internacional de Chicago se cotizaba $750. Cuando Perón va a exigir $500 por tonelada, los ingleses se quejan porque es el doble de lo que pagan. Perón dice es menos de lo que vale y vamos a ver quién aguanta más, si ustedes que tienen el apetito o nosotros con nuestros buques con carga refrigerada. Que si no quieren comprar, ponemos proa para Rusia, proa para Alemania, proa para España, proa para el África, proa para el sudeste asiático. Y va a haber en el mundo quien quiera comprar la carne argentina. Un gran ejemplo de lo que era la fortaleza de la flota mercante en esa época. La flota mercante, que es el brazo logístico, el eslabón material del ejercicio del comercio exterior por parte del Estado. Porque el IAPI es el que realiza las operaciones comerciales, es el plano intelectual del comercio. Ahora, la marina mercante es el hecho físico del comercio, porque es aquella que lleva las cargas y que también adquiría los productos de importación que el país necesitaba, tanto sea en máquinas, herramientas para la producción nacional. Los bienes de capital famosos. Los bienes de capital. O en el caso de insumos que el país no tuviera. Claro, totalmente. Pero ¿cómo se realizaba eso? No a partir de la libertad de mercado, donde las cámaras importadoras argentinas se dedican a comprar lo más barato que encuentran en el mundo e inundar de basura y de chatarra de pésima calidad el mercado interno argentino, destruyendo la industria nacional. Lo que se hacía era adquirir el factor de escala y el país no compraba 1, 2, 3 tornos. El país adquiría tornos, fresadoras, rectificadoras, cepillos a gran escala, de a miles, lo que constituía un lote económico de transporte, por el cual se acordaba con un determinado país un lote económico de transporte, hasta completar carga. Y eso permitía que ese lote económico de transporte fuera la adquisición de grandes volúmenes, lo cual reducían los precios de adquisición y eso se distribuía en la industria nacional de la pequeña y mediana. Perdóname, Martín, porque está todo maravilloso lo que contás, pero acá están los rigores de los tiempos, ¿viste? Podemos trazar un cuadro histórico espectacular de la flota mercante, pero lo interesante es que de lo que era esa época dorada, que bien la trazás, es porque estamos hablando de recuperar industria naval. Si hablamos de recuperar es porque esa época dorada se desdibujó, más que desdibujó. Yo te voy a pedir el poder de síntesis para relatar lo que ha sido la destrucción de la flota mercante y tu idea de recuperación, ¿no? No sé cómo lo podríamos... Bueno, la destrucción es en la década del 90, empieza la destrucción con la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, con el principio de las privatizaciones y las desregulaciones del mercado interno argentino. Se destruye Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, por ejemplo, la cierra Martínez de Hoz y se deja de fabricar rastrojero para cederle el mercado interno de utilitarios a Ford y a Chevrolet. Y en los 90, con Menem y la 23696, la ley de reforma del Estado, que el país tiene que derogar, que este gobierno tiene que derogar, para eso hemos militado la campaña y para eso hemos votado y para eso hemos armado lista, para terminar con las injusticias que se han cometido en nuestra contra. Y eso significa que se entregó la empresa de líneas marítimas argentinas, se destruyeron las juntas nacionales de granos y de carnes, se privatizaron los puertos, todo quedó en manos extranjeras. Entonces la Argentina es una hoja en la tormenta de los mercados internacionales y no ejerce su comercio exterior. Y el alimento de la Argentina no es de los argentinos. Por eso la situación de hambre en la que nos encontramos, porque el alimento está en manos de las multinacionales. Ni siquiera de la oligarquía, que ya no produce, solamente alquila los campos. El alimento está en manos de las multinacionales del comercio exterior. Cargill, Continental, Dreyfus, H. Radien Mildan, Bunge, los de siempre. 500 años que dominan el comercio en el mundo. Entonces,
La Argentina tiene que crear una empresa de líneas no mercantes, sino multimodales argentinas, una ELMA del siglo XXI. ¿Cuál es el punto de partida? ¿De dónde estamos partiendo para decir, bueno, queremos ir a una industria pujante? Partimos de la destrucción total. Claro. No tenemos marina mercante, los astilleros privados cerraron todos, Astarza, Príncipe Menguipenco, Alianza, Sanim, Mestrina, todos ellos cerraron en los 90. Solamente Río Santiago se mantuvo abierto porque peleó y defendiendo los intereses nacionales. Y en ese caso el astillero está listo para construir la Marina Mercante Argentina, que constaría de, para ejercer el 50%, que es el derecho internacional a reserva de carga, 118 graneleros, 39 petroleros, 14 portacontenedores. Con ese tamaño de flota de 171 barcos aproximadamente. Repetí eso porque es muy importante. ¿Cuántos barcos? ¿Cuántas embarcaciones? 118 graneleros. Graneleros. Para transportar la cosecha, todo lo que es a granel, en bodega. 14 portacontenedores para carga containerizada de 3.500 contenedores cada uno. Que eso 14 está bien, es suficiente. Sí, con eso alcanza porque es alto valor agregado, pero el volumen es pequeño. Pensando en la industria informática, en todo eso. Sí, todo. Autopartes. Todo. Y 39 petroleros. Sí. De pequeño tamaño, de no más de 150 metros de largo y 39.000 toneladas de porte bruto, porque principalmente lo necesitamos para hacer el cabotaje de Comodoro Rivadavia. Y también el cabotaje que tendríamos que hacer con Venezuela en una alianza estratégica con Venezuela. Entonces, valiéndonos de YPF y recuperando YPF flota, nosotros esos 39 petroleros nos permitirían operar con petróleos de Venezuela, trayendo el crudo venezolano en buques argentinos e independizarnos de la importación de las multinacionales. ¿Y la producción petrolera que hay en el país también? No es suficiente, fue deprimida y Vaca entregada. Muerta para vos es un simple título o es una proyección? Si Vaca Muerta no la opera YPF, no va a ser para los argentinos, va a ser para las multinacionales. Y los planes que continúan son esos. Y no van a dejar ningún ingreso en el país. Va a ser insignificante lo que dejen. El 80% del petróleo neuquino está en manos de las multinacionales, no está en manos de los argentinos. Lo que hay que hacer es derogar la ley corta de provincialización del petróleo y volver a una YPF 100% estatal como la creó Irigoyen y Mosconi. Esta YPF Pero ahí hay un donde duerme el zorro. ¿Hay un obstáculo constitucional con el tema de los recursos que son de las provincias y demás? Sí, eso es otra de las atrocidades que la partidocracia demoliberal hizo en la Argentina. Los liberales y los keynesianos, que pactaron en la década del 90 la privatización, la provincialización, para destruir la educación argentina, la salud argentina y el petróleo también. Porque la educación fue provincializada, la salud fue provincializada, el petróleo fue provincializado. Eso es un diseño del Banco Mundial, no es el diseño argentino. Tema para otro programa, Martín, espectacular lo que estás planteando. Entonces, queremos ir a los 118 barcos que proponés, según lo describiste. Otra vez, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Pero ¿en qué nivel estamos? ¿Qué nos hace falta de todo? Tema estratégico, tema soporte, tema conocimiento. ¿Cómo estamos? Nosotros ya tenemos el problema político resuelto porque tenemos 3 proyectos de ley. Transporte por agua con reserva de carga para hacernos del mercado de cargas internacionales por 3.500 millones de dólares para facturar para la bandera nacional. Hoy la Argentina tiene un quebranto de 7.000 millones de dólares porque paga todo lo que entra y todo lo que sale. Haciendo la mitad que nos corresponde, la balanza comercial argentina no tendría quebranto. No habría la desesperación que hay en este momento para pagar las deudas contraídas en el pasado, donde ya se está defolteando la deuda de la provincia de Buenos Aires y se va a defoltear la deuda de la nación. Ahí hay una masa de recursos muy importantes. No se pudieron pagar menos de 300 millones de una cuota. Perdóname, pero yo a veces cambiando... Tenemos 3.500 millones por hacer. Ese es hay el mercado. Tema, porque si se desfoltea es porque no se tiene la plata. Bueno, pero hay un mercado que no estamos aprovechando, que es el mercado de cargas internacionales. Y el Fondo de Desarrollo de Industria Naval Nacional, que estos dos tienen origen en el astillero Río Santiago, bajo la pluma del ingeniero Ángel Cadelli, histórico de la lucha contra la defensa en la década del 90. Un saludo, Ángel Cadelli. Entonces, el Fondo de Desarrollo de Industria Naval graba con un 2% a todos los fletes que entran y salen del país y eso permite un fondeo genuino con el cual nosotros podemos hacernos de un ingreso fiscal constante de 140 millones de dólares. De ahí salen los recursos. Con la cuota de retorno del armador, porque una parte va al subsidio naval y otra parte va a la cuota, al crédito,
el fondo se estabiliza en 350 millones de dólares. Eso nos permite a nosotros poder construir por año entre 5 y 7 buques. ¿Eso es un impuesto o una tasa? No importa. Sí, es un impuesto del 2%. Con 5 barcos por año, nosotros en 35 años podemos llegar a tener el tamaño de flota que necesitamos. Y esto nos permitiría saturar la capacidad instalada de la industria naval, porque sin tirar al agua 5 buques por año, cuando cada buque tarda no menos de 2 años en construcción, entre 2 y 3 años cada barco, esto saturaría la capacidad instalada naval y tendríamos que distribuir en todos los astilleros que cerraron tareas para que vuelva a renacer la industria naval argentina. ¿Cuántos puestos de trabajo estaríamos creando? 150.000 por año. 150.000. Todos los años, por 35 años. ¿Vos lo firmarías? Constante. ¿Lo firmarías Más vale. eso en un documento? Están hechos los cálculos, están los proyectos de ley con estado parlamentario. En estas épocas en que escasea el laburo, decir que podemos... Pero se necesita gente 150.000. que tenga la voluntad patriótica de generar trabajo real en la Argentina, en blanco, a planta permanente, con vacaciones, con aguinaldo y salario familiar. Y eso somos nosotros, el Estado empresario argentino. La alternancia liberal keynesiana no le da para más que recaudar impositivamente. Pero la acción empresaria del Estado es superior a todas ellas. Y es la línea nacional de San Martín con las fábricas militares, es la línea de Rosas con la ley de aduanas y la protección del mercado interno y la PYME, es Irigón y Jenny Mosconi con Somisa y el área material Córdoba, la fábrica de aviones, y es Perón con las 300 empresas del Estado. Esa es la ideología argentina, que no es ni liberal, ni keynesiana, ni marxista. Es 100% argentina, porque Carlos Marx nació en 1818, pero en el plan de operaciones de Mariano Moreno se crean las fábricas de pólvoras, armas y fusiles en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Entonces el Estado empresario argentino es anterior. ¿Puedo decir que el Estado argentino le ganó a Marx? Por supuesto. Qué bárbaro, y además la YPF de Irigoyen y Mosconi demuestra que los radicales de Irigoyen y Mosconi corrieron por izquierda a los comunistas de la Unión de República Socialista Soviética de Stalin, Lenin y Trotsky. Porque fueron ellos los primeros que crearon la primer petrolera estatal del mundo, los radicales. Ahora están un poco confundidos, han perdido el rumbo. Pero si volvieran a su propia doctrina, que es la del Estado empresario... Tienen que sacar los libros históricos de los anaqueles de la biblioteca, digamos. Y los peronistas también, Sí, porque los peronistas se han vuelto keynesianos. Entonces, la unidad entre peronistas y radicales en la Argentina, junto a nacionalistas y junto a federales, todos unidos en el Estado empresario, es la verdadera unión nacional, porque es la que pone al trabajo por encima del capital y a la propiedad social por encima de la iniciativa privada. Está bien, perfecto, Martín. Entonces, a los peronistas les gusta mucho hablar de plan quinquenal. Sí. Los primeros 5 años, ¿cuántos barcos hacemos con tu propuesta? Y nosotros con esto tendríamos financiamiento para poder hacer 5 buques por año. Entonces, O sea, 25, que eso te daría ya una especie de movimiento al motor. y hay que empezar. Correcto. Y además nosotros tenemos planes que están, además del plan naval, que es un plan rector general, hay otros planes que son la vuelta a construcción de grandes motores diésel en Astillero Río Santiago. Nosotros en la década del 70 llegamos a producir el 75% del valor de los Fiat 676, creo que eran esos, el número, y los Sulzer de Suiza. Entonces, Burmester & Wain, Sulzer de Suiza, Pielstick de Francia, Mitsubishi. Hay una cantidad de motores, motogeneradores y motocompresores que son piezas de alto valor agregado, máquinas complejas que van adentro de los barcos, en donde podemos nosotros en una cadena de valor ver lo siguiente. Si la chatarra naval vale 10 centavos de dólar el kilo, porque es muy apreciada porque tiene bajo fósforo, bajo azufre y bajo carbono. Los dos primeros son contaminantes y el bajo carbono lo que le da a la chapa son las características necesarias para la fabricación de casco. Pero esa misma chapa se usa para motores. Entonces, si yo esa chapa la fundo y la convierto... si yo esa chatarra la fundo y la convierto en chapa, obtengo $1 por kilo, la multiplico por 10. Si yo esa chapa la utilizo para hacer casco, casillaje, para hacer calderería, la multiplico por 3 más y puedo cobrar $3 por kilo, el casco de buque. Si yo esa pieza, si yo hiciera una pieza de fundición, podría obtener $5 por kilo. Pero si yo además esa fundición la forjo con una prensa o un martinete, lo que podría cobrar es $7 por kilo. Si yo la mecanizo,
un cigüeñal, una biela, una válvula. Si yo la mecanizo a esa pieza forjada, puedo cobrar entre 9 y 12 dólares por kilo. Pero si además un mecánico, junto con los electricistas, con los montadores, colocan esa pieza dentro de una máquina compleja como es un motor, un motogenerador, un motocompresor, se puede cobrar entre 18 y 28 dólares por kilo. Esto es el 2.800% de valor que solo lo da el trabajo. Y aquí no hay LELIC, no hay LEVAC, no hay contado con liqui, no hay ninguna de todas esas jodas de la timba financiera que se quedan con todo y no producen nada. Esto es trabajo de hombres y de máquinas y es salario para la masa obrera argentina y ganancias también para los empresarios argentinos. Porque en esa cadena de valor el trabajo de hombres y máquinas es lo único que produce valor. Y en ese sentido son partes, piezas de alto valor agregado de la industria naval que después de la década del 80 ya no se fabricaron más en el país. Hace 30 años que no fabricamos grandes motores diésel y nuestros planes van en ese sentido. Lo mismo con la producción de maquinaria de cubierta, lo mismo con el plan de alistamiento avanzado para Río Santiago y demás. Veremos los acontecimientos en pleno desarrollo hacia dónde llevan el país. Pero el tercer proyecto que complementa toda esta actividad industrial es el ejercicio de la navegación, porque cada vez que los astilleros nacionales fabrican un barco, fabrican para dos industrias. Además de fabricar un gran bien de capital, crean industria del flete. Claro. Entonces, ese barco es industria del flete. Importar flete es lo mismo que importar aire. Es de lo más estúpido que hay, porque se importa un servicio que no se adquiere nunca finalmente. No se compra una máquina. Es como alquilar la casa que nunca va a ser tuya. Entonces, alquilar flete es de lo más estúpido que hay. Cuando nosotros construimos un barco en la Argentina, colaboramos con dos industrias, con la de grandes bienes de capital y con la industria del flete. Para eso el proyecto Empresa de Líneas Multimodales Argentina del siglo XXI, que también tiene estado parlamentario, que crea una corporación estatal que se vale del modo ferroviario, el carretero, el aeronáutico y el naval, los 4 modos de transporte, para ejercer toda la cadena de valor. Así como en el turismo, el servicio puerta a puerta. Cuando te vas de vacaciones te pasa a buscar con un remis por la puerta de tu casa, te lleva hasta el aeropuerto, te deja en la ciudad de destino y después con una combi y un remis te llevan hasta el hotel, después te sacan a pasear con una combi o con un tramo ferroviario hasta que terminan las vacaciones y te dejan en la puerta de tu casa y ese paquete se contrata completo y lo único que hay en el intermedio no es dinero sino vouchers. El servicio de transporte de cargas opera igual en el mundo. Nosotros le dejamos un contenedor al productor industrial o un camión al productor agrícola y nos encargamos de toda la cadena de valor de origen hasta destino, del comercio interior y el exterior también. Entonces eso nos permitiría valernos de la flota de camiones, de la flota de trenes, de las barcazas y de los barcos para todas las cargas internacionales. Hoy la Argentina vende FOB, Free On Board, en puerto. Y compra CIF, Cost Insurance Freight, también en puerto. Entonces no se queda con el flete ni con el seguro. Entonces ELMA 21 tiene como destino integrar el territorio nacional y en el caso del comercio exterior poder poner los productos argentinos, CIF, Cost Insurance Freight, valiéndonos de ese valor agregado. Y también cuando vamos a adquirir productos en el extranjero, comprar en origen y no estar en la situación en la que nos encontramos, que no tenemos referencia de precio de lo que importamos, no sabemos lo que valen las cosas. Claro. Martín, para ir redondeando, para que haya ELMA pujante, tiene que haber astilleros pujantes. Acá nomás donde estamos sentados, estamos a muy pocos kilómetros de una planta histórica que es Astilleros Río Santiago. ¿En qué cuadro de situación está como para poder servir de base importante para generar los barcos que estás proponiendo? Astillero está paralizado en este momento. Hay que terminar los 2 barcos para Venezuela. Nuestra propuesta era traernos los 2 que están paralizados en Brasil, que están más atrasados que los de Río Santiago. A partir de ahí hacernos de la cláusula que tenía los contratos con PDVSA para poder adquirir la opción a 2 más y hacer 6. Y dar uno de esos buques al muelle de YPF en Berisso y otro
a los muelles de la ribera sur del Riachuelo en Avellaneda, donde estaban Sanim, Príncipe Menem-Viquipenco y Alianza, el mayor complejo naval privado de la industria naval. Eso sería compartir el trabajo y volver a poner a Río Santiago como padre de la industria naval. Porque si fue padre en la década del 40, cuando no había antecedentes con la política de Perón, ahora resultaría bastante más fácil, porque ya lo hemos hecho una vez y habría que solamente repetir la propia historia. Y a su vez, el Plan Naval Argentino establece este ciclo de construcción, donde Astillero tiene que ocuparse de las tareas centrales, pero distribuir en los astilleros privados. Un rol más estratégico, digamos. Sí, ser el padre de la industria naval y derivar en la pequeña y mediana empresa toda la procura, el 60% del barco, que no se hace en el astillero, sino que lo dan los proveedores, a través de la política que nosotros impulsamos, que es el desarrollo de proveedores a partir de la capacitación del personal por parte del propio astillero Río Santiago, la triangulación de deuda a partir de contratos con el astillero y la compra de la factura para anticipar los pagos al pyme, que a veces está ahorcado financieramente y que lo único que necesita es el adelanto para poder hacerse cargo de trabajos que le aparecen y que no tiene espalda para absorberlos. Y esta política de desarrollo de proveedores es la que se estableció a partir de la década del 40 y que tanto desarrolló Astillero como Comisión Nacional de Energía Atómica, Fabricaciones Militares, SOMISA, YPF, y es para nosotros la política del Estado empresario que permite que el Estado sea la conducción estratégica del proceso económico, porque si no la pyme está rehén de la multinacional, que la tiene sometida y oprimida a través de la importación, y que no puede nunca despegar. Entonces la que puede hacer despegar a la pyme es la empresa estatal, porque la empresa estatal en la década del 70 era obligatorio, porque era una política de la década del 70, que el Estado desarrollase proveedores nacionales para sustituir importaciones. Había una obligación por parte de los trabajadores y los funcionarios del Estado de desarrollar su propia cadena de valor nacional. Eso llegó a niveles de excelencia, como en el caso de las fundiciones M, Fundición Berizo, Fundición Ensenada, que si bien ninguna supera los 100 trabajadores, llegaron a fabricar componentes para barcos, desde válvulas globo, canillas de bronce, hasta hélices de almirantibraz, de bronce del almirantazgo, para corbetas, para buques de guerra, bajo normas militares de la NATO. Esa transferencia de sistemas de calidad por parte de Astillero Río Santiago, de la garantía de calidad del astillero, hacia la pequeña y mediana empresa que por sí misma no lo puede lograr, es una política de desarrollo del Estado empresario. Lo mismo ocurrió con proveedores de pintura que fueron desarrollados por Río Santiago para las corbetas misilísticas MECO 140. El cuento termina que los alemanes piden conocer al proveedor argentino y terminan comprándole a una pyme argentina pintura para buques de la OTAN, de la Organización Tratado Atlántico Norte. Eso nunca lo hubiera logrado el pyme por sí mismo. Claro. Pero a través del desarrollo del Estado empresario, la pyme, siendo parte de la cadena de valor del Estado empresario, puede involucrarse en tareas de muy alto nivel y prestigio. Bueno, Martín, vamos a hacer una pausa grande acá, porque la verdad que te felicitamos por el empuje, por toda esta idea que tenés, en la cual no estás solo, sabemos que es un trabajo de equipo, un trabajo que viene realizando de propuestas a través del Foro Naval Hipólito Buchar. Te agradecemos la presencia. Por último, preguntarte, para que quede justamente conocimiento de quienes nos están mirando del otro lado, Hipólito Buchar, ¿por qué el nombre de Hipólito Buchar para este foro? Bueno, Hipólito Buchar es el peor de todos, y a nosotros este tipo de personajes nos resultan muy atractivos. Más que Libertad Lamarque nos gusta Tita Merelo. Y en el caso de Buchar es similar. Hay una fuerte identificación con el Almirante Brown, sí, otro patriota argentino nacido en Irlanda, ¿no? Sí. pero ser argentino Claro. no tiene que ver donde uno nace, es una elección. Y Buchar también dicen que era francés, pero sirvió al pabellón nacional, a los intereses argentinos, y fue parte de la logística estratégica del cruce de los Andes. Porque además de dar la vuelta al mundo como corsario, con patente argentina, y a partir de ahí tener hechos de humanidad extraordinarios y únicos para lo que son los corsarios, porque
además de poder quedarse con la mitad del botín de los buques enemigos a los cuales lograba tomar bajo su poder, liberaba esclavos de buques holandeses y de buques ingleses. Entonces, esos negros del África que eran sometidos como esclavos por la corona británica y la corona holandesa, encontraban en Hipólito Bouchard un hombre, un humano universal, un ser humano universal que... Un avanzado para la época, digamos, ¿no? Que le daba la libertad. Entonces, eso es muy potente en lo que es su travesía dando la vuelta al mundo, cruzando todos los mares. Y en el plano de la logística de liberación, Bouchard es parte del esfuerzo logístico para la guerra cuando San Martín cruza los Andes y logra tomar control de Chile. Tienen que partir al Perú, porque el objetivo de cruzar los Andes era subir por el Pacífico, porque el ejército del norte había sido derrotado en más de una oportunidad. A Belgrano lo habían reventado a palo más de una vez. Entonces él arregla con Martín Miguel de Güemes la guerra de guerrillas que Güemes les da para mantener a los godos entretenidos en el norte, sin poder nunca derrotarlos. Claro. Pero tampoco ser derrotado. Que no avanzaran. Que no avanzaran. Entonces, ahí hay un rol estratégico que los gauchos de Güemes, que la guerra gaucha realiza en tierra, pero también la marina de Bouchard es la que permite llegar al puerto del Callao y llegar al epicentro del poder realista, que es en el Alto Perú. Claro. Entonces, si no hubiera un hombre de coraje como Bouchard, complementando la acción estratégica de San Martín, no sé cuál hubiera sido el destino. Entonces, para nosotros es uno de los patriotas fundamentales de la emancipación de nuestro continente. ¿Lo propondrías para un billete de estos que se van a estar imprimiendo? Sí, hay un montón. Y a Carlos Gardel también. Bueno. Martín Ayerbe, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín. Y bueno, esperemos que te haya gustado esta edición de Voces y Agendas aquí por realpolitik.tel. Hasta un próximo encuentro.